Sean bienvenidas y bienvenidos a Resonancias íntimas del teatro. Resonancias íntimas del teatro. Dramaturgia, Dirección, actuación, escenografía, vestuario, iluminación, música, coreografía. maquillaje, Todo esto y más conforma la escena teatral. Se levanta el telón. Muy buenas noches. Les saludamos Sergio Bonilla y Alegría Martínez. Hoy le damos la bienvenida a la dramaturga Maribel Carrasco. Su obra ha sido representada en la Ciudad de México, en diversos estados del país y por compañías de teatro en el extranjero, participando en temporadas y festivales nacionales e internacionales. Sus textos y artículos han sido publicados por instituciones y editoriales como la Dirección General de Publicaciones del Conaculta, Ediciones El Milagro, Paso de Gato, Citru, Primer Acto de España, Unima y Aciteg España. Maribel Carrasco ha impartido talleres, asesorías, conferencias y diplomados en México, así como fuera del país, y ha realizado residencias de creación escénica y dramatúrgica en Francia, Italia y España. Ha recibido el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2023 del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura INVAL, así como reconocimientos de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, FILIG, y del Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud, CREA. Ha sido becaria del FONCA, Iberescena y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2024-2027. Gracias por estar esta noche en nuestro programa, Maribel. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de encontrarte, Alegría. Nosotros también, de que estés aquí, Maribel. Qué gusto. Bienvenida. Gracias. Maribel, entiendo que naciste en Cuautla, Morelos, y que pasaste una etapa de tu infancia en Catemaco, Veracruz. ¿Qué vivencias conservas de esta época y también de la aparición, o digamos, del llamado del teatro a tu vida? Sí, para mí ese momento de mi vida, de mi infancia, en una zona tan vasta, con la naturaleza y con un ambiente muy mágico todo el tiempo. Entonces había, toda mi infancia estuvo muy, muy rodeada de historias y de cuentos de esa zona, que es bellísimo además, es muy, muy rica. Entonces yo creo que eso me ha influenciado muchísimo mi imaginario. Seguro. Así como hay otras dimensiones, ¿no? Uh-huh. Sí, todo el tiempo. O sea, el asunto de la brujería, el asunto de los chaneques y todo este universo mitológico, ¿no? Mucho tiempo fluctuaba entre la realidad y la fantasía. Claro. Todo ese mundo claro que me marcó muchísimo. Mágico, ¿no? Un mundo mágico. Maribel, hubo una etapa en la que realizaste lecturas poéticas con el director de teatro, ópera y cine, Juan Ibáñez, que nació en México en 1938 y falleció en el año 2000. Era un artista a quien se recuerda principalmente por haber actuado en poesía en voz alta en los años 60, por vincular el teatro clásico con el popular y presentarlo en el desaparecido Teatro Blanquita. También por su montaje de Divinas Palabras de Ramón del Valle Inclán, que en 1964 triunfó en el primer Festival Mundial de Teatro Universitario celebrado en Nancy, Francia, con la compañía de Teatro Universitario, y que además hizo teatro para infancias. Sí. ¿Cómo nacieron esas lecturas de poesía con este director y de qué forma te marcó esta labor junto a él? Sí, fue muy fortuito casi, porque él era director en ese tiempo de la radiodifusora de Guanajuato, y yo iba a visitar a un amigo
Y entonces de repente pregunté y Juan Ibáñez salió. Era un hombre altísimo, bueno, para mí es altísimo, era altísimo. Y entonces salió y dijo, ¿quién habló? Y entonces yo volteé y dije, yo pensé, están grabando o alguna cosa. Y entonces me vio y me acuerdo perfecto, yo traía un flequillo y me hizo el fleco hacia un lado, me vio muy atentamente y me dijo, tú tienes talento. Y luego me dijo, ven, vas a venir a grabar conmigo poesía. Y entonces me dio un libro de Carlos Fuentes, Perséfone, me acuerdo perfecto. Entonces me dijo, lee esto. Empecé a leer, me dijo, vamos a grabar juntos. Y entonces empezamos a grabar poesía, y todas las veces que iba yo a la radiodifusora a grabar, me daba clases literalmente de cómo leer los textos y todo. Y luego se llevaba libros, por ejemplo, de Bruegel. Y entonces me decía, mira, te voy a enseñar la composición de esta pintura. Y me empezó a dar clases literalmente. Entre grabación y grabación. Fue un maestro para mí. ¡Qué afortunada! Fue importantísimo. Y sí, de pronto era curioso porque llamaban a la radiodifusora y decían, ¿de quién es la voz de esta mujer? Y pues yo tenía 20 años, tal cual. Eso era muy... qué maravillosa historia, ¿no? Sí, cómo increíble. No. Le recordamos a nuestra audiencia que más adelante tendremos cortesías para ir al teatro. Continúen con nosotros. Continuamos con nuestra plática en Resonancias Íntimas del Teatro con la dramaturga Maribel Carrasco. Maribel, ¿qué te impulsó a dejar esas lecturas? Y entiendo que también la actuación a la que te dedicaste en algún momento para entregarte de lleno a la dramaturgia, y también cómo fueron tus inicios en este nuevo terreno. Sí, es que todo se fue dando muy, muy, como tan fácil. Después de esta gran experiencia con Juan Ibáñez, empecé a actuar con un grupo de teatro que estaba Luis Martín Solís como director, y fue allí que empezamos a tener una gira por medio de Histecultura en aquel tiempo, y allí me tocó a mí hacer el primer texto porque no teníamos textos. Entonces, ¿quién se atreve a escribir, no? Y yo les dije, yo escribo desde hace mucho tiempo. Pues entonces se escribe la obra. Y con esta obra ganamos, bueno, primero nos invitaron a la primer muestra nacional de teatro a la que fuimos nosotros en Tabasco. Y fue una locura porque éramos unos chiquillos así, tal cual, y estaba Fernando de Ita, Armando Partida, y decían, estos niños, ¿quiénes son, no? Y allí conocí a Vicente Leñero, y Vicente Leñero dijo, no, esta obra la tenemos que ver varias veces. Entonces les pidió a la organización de la muestra que diéramos más funciones de la obra, y él durante toda la muestra me tomó así como ¿Te cobijó? Sí, Leñero. Sí, íbamos juntos a ver las obras de teatro. Qué generoso. Y entonces platicábamos, así, yo recuerdo con tanto cariño eso, y me marcó tanto porque de alguna manera esos encuentros me hicieron sentir que ese era mi universo, que pertenecías, que yo pertenecía a ese mundo, que además me cobijó tan bien, ¿no? Entonces, ¿qué obra era? Cuando el tecolote canta. Ándale, que fue la primera que escribiste. Fue la primerísima, sí. Claro. Sí. Bueno, pues Maribel, te has dedicado a escribir obras de teatro para jóvenes e infantes, y aunque has comentado en alguna ocasión que no tienes nada que decirle a los adultos, tus textos han sido muy bien recibidos por este sector del público que encuentra en tus personajes y en sus circunstancias un intenso vínculo de esa persona de corta edad que fueron algún día, ¿no? ¿Qué te motivó en un principio para especializarte en la dramaturgia para infancias y jóvenes, y qué te mantiene hoy en esta complejísima y delicada labor?
Sí, fíjate que siempre he dicho que es un misterio. Yo pensaba siempre he creído en el poder de las palabras. Y desde niña la lectura, o sea, leí muchísimo, he leído muchísimo. Creo que soy mejor lectora que escritora. Y entendí, no es que haya entendido, comprendí el poder de la escritura. No sé realmente por qué me dediqué y me he dedicado a escribir para infancias y adolescencias, pero hay una parte que ahora lo entiendo más y creo que es mucho más claro para mí ahora. Me apasiona muchísimo indagar en la relación de la infancia y las adolescencias con el universo adulto. Las preguntas que los niños y los jóvenes y las inquietudes a partir del universo adulto que les estamos heredando los adultos, a los jóvenes. Entonces, para mí, ahora lo entiendo mucho más. Muchas de mis obras no son obras para niños. Es que lo encontré hace poco, para niños directamente. Muchas sí, y yo ahora lo tengo claro. Pero otras obras son sobre infancia y sobre adolescencia, que hay una brecha. Una brecha cuando uno decimos, es que escribo para niños y jóvenes o escribo sobre infancia y adolescencia. Claro. Que es otra cosa. Es otra cosa. Por supuesto. Pero esto yo lo encontré hace apenas un año. O sea, para mí fue una revelación encontrar esto, porque sí creo que es diferente. A veces tan pocas palabras pueden decir cosas tan distintas. Sí. Pero el vínculo que yo tengo con este universo me apasiona. No sé por qué, pero me apasiona. Bueno, porque descubres, ¿no? Es como un universo en el que encuentras más preguntas cada vez. Uh-huh. Exacto. No, yo estoy segura que si pusiéramos más atención hacia esos universos, aprenderíamos mucho de los seres humanos. O sea, creo profundamente que allí están muchas de las emociones, muchas de las cuestiones humanas en pleno. O sea, para mí no es escribir para niños es menor. No, al revés. Es tan complejo, claro, que me parece, o sea, y apasionante y muy retador, porque además escribir desde tu adultez, porque eso no lo podemos negar. Así es. Escribes desde tu adultez, desde tu memoria, de lo que fuiste, desde lo que creíste que fuiste y de lo que crees que eres ahora. Entonces, son diferentes cosas, pero esto a mí me apasiona muchísimo. Sí, desde luego. Absolutamente. Maribel, eres autora de obras como El pozo de los 1000 demonios, La verdadera venganza del gato Boris, El despertar de las mujeres vampiro, Los cuervos no se peinan, Beautiful Julia, La niña, La barca y El canario, entre otras más. ¿Cómo podrías resumir brevemente tu proceso de trabajo que, hasta donde has comentado, parte por lo general de una imagen? ¿Qué pasos serían los más importantes para ti? Y también en dónde poner el punto final, si es que existe. Mi escritura es muy intuitiva, O sea, soy muy, muy poco teórica. Para mí la intuición en la creación es lo más importante. El asunto de la imagen es fundamental para mí, porque una imagen me revela la semilla de la historia que quiero contar. En mis talleres yo siempre les digo que las imágenes, cuando una imagen te atraviesa, hay que hacerle caso. Tu intuición te dice, es allí. Hay que indagar en esa imagen. Entonces, por ejemplo, siempre he dicho esto, pero ahora, desde hace poco tiempo, estoy reflexionando mucho y escribiendo sobre mis procesos de escritura en cuanto a eso, y hablo mucho en mis talleres ahora de la mirada.
la extrañeza de la mirada en la escritura, en mirar en los claroscuros, mirar en las costuras que no se ven, en eso que no se ve reside lo más importante de lo que queremos decir. En el poder de la sugerencia, la mirada, el poder de la sugerencia de esa mirada, está el poder de las cosas más poderosas, siempre. Realmente cuando escribo, no es que yo tenga clarísimo sobre qué voy a escribir, ni siquiera los temas. Es un poco contradictorio a lo que doy en los talleres, porque claro, hay que hablar del tema y todo esto. Pero llega un momento en que el territorio de la escritura, entre más libertad tienes, más encuentras más caminos por recorrer. Entonces, para mí, lo primero es la imagen. ¿Qué me dice esa imagen? La extrañeza de esa imagen. ¿Por qué palpita esa imagen en mí y no otras? ¿Por qué algo me atraviesa y algo me obsesiona? Entonces, la intuición todo el tiempo, los latidos de la intuición y el hacerme preguntas. Creo que la escritura tiene que ver todo el tiempo con hacerte preguntas. ¿Por qué esa imagen? ¿De quién es esa imagen? ¿Quién está allí? ¿Qué personaje está allí? Entonces, más que el conflicto, a mí me mueven estas preguntas. El misterio de ese camino, y a veces trabajo mucho en eso. Muchas cosas no sirven, no son útiles pero por ahí voy. Y realmente cuando tú dices punto final, ¿cómo es poner punto final? Es que es un asunto, ¿eh? Es un tema. Continuamos nuestra plática con la dramaturga Maribel Carrasco en Resonancias íntimas del teatro. Maribel, en tus obras planteas asuntos que tienen que ver con la realidad en la que viven niñas, niños y jóvenes, que son imposibles de eludir en muchos casos, como en la obra ¿Quién teme a espantapájaros?, sobre un niño soldado de 12 años que ha vivido en combate desde que cumplió 7. O como en Beautiful Julia, que aborda el entorno de violencia y miedo en el que se vive la etapa de la adolescencia, cuando justo estamos en la desesperada búsqueda de nuestra identidad y de distintas vías para sobrevivir. ¿Qué comentarios has recibido del público adulto que muchas veces busca montajes fantásticos y ligeros para sus hijas e hijos? ¿Y cuál ha sido la reacción del público joven y de infantes al que van a tus obras? Fíjate que por ejemplo, cuando estrenamos Espantapájaros, mucha gente se asustó, se espantaba porque decían, no, esto no pasa en México, ¿no? Y esta es una obra, es de mis obras tristemente más actuales, incluso. Sí. Y que se está presentando, se sigue presentando. Ahorita tienen temporada en Guadalajara, en Tamaulipas, en varias partes. Mi dramaturgia, creo, desde el pozo de los 1000 demonios creó mucho revuelo porque, fíjate, en aquel tiempo era, ¿cómo es posible que se pueda hablar a los niños de una niña que puede morir? ¿No? Y caray, pues pasa este tipo de cosas. Como si no existiera, ¿no? Exacto, entonces, poco a poco, creo que el público también ha ido cambiando. Nos pasó, por ejemplo, en Julia, la primera temporada que tuvimos, todavía había cierto resquemor de, wow, es que estas cosas son difíciles de contar a los adolescentes y no sé qué. Curiosamente, nunca he percibido algún rechazo ni nada de los niños ni
de los adolescentes, más bien las preguntas son de los adultos, que se inquietan prejuicios muchísimo. Pero ahora, por ejemplo, con Julia tuvimos hace muy poco una temporada y ha sido reveladora también, siempre lo ha sido, o sea, desde la primera temporada. Es una obra que tiene 7 años ya, y desde el principio, o sea, adultos y niños y jóvenes, sobre todo jóvenes, porque niños dijimos que era a partir de los 12 años, había funciones donde estaban papás, un niño llorando con los papás. Uh-huh. O sea, mucha gente iba con sus hijos y terminaban, o sea, era muy poderoso. A mí me tocó alguna vez en una función un hombre ya de unos 45 años. Al final me dijo, ¿tú escribiste la obra? Sí. Pues yo soy ese personaje. Ay, entonces claro. sí, creo que la dramaturgia para infancias y adolescencias ha sido cada vez más potente. Y no solamente, o sea, lo mío, sino creo que nuestra dramaturgia, la dramaturgia que se hace en México para este sector del público, es de las más potentes, si no es en todo el continente, en América Latina. Somos, yo creo que punta de lanza. Fíjate. Algunas de tus obras han sido traducidas al alemán, al italiano y al francés. ¿Cómo es el trabajo que realizas para trasladar tu lenguaje a otro idioma? ¿Cuáles han sido para ti los textos pues más difíciles en esta traducción y por qué? Sí, yo no he hecho las traducciones, pero he platicado mucho con las personas que lo han hecho y de pronto, claro, para mí la musicalidad en el texto en español es una, ¿no? Entonces yo siempre hago mucho énfasis de que también las traducciones tengan cierta musicalidad en la traducción, pero han resultado muy satisfactorias para mí. Maribel, has recibido importantes reconocimientos como los que mencionamos al inicio del programa. Tus obras se han presentado en Francia, Suecia, Estados Unidos, Italia, Costa Rica, Argentina y Canadá. ¿Qué características generales tiene el teatro que se hace en esos países para jóvenes e infancias a grandes rasgos? ¿Y cuál crees que sería alguna de las diferencias más importantes con el teatro que se hace en México para este público? Sí, fíjate que, por ejemplo, en España, por ejemplo, el teatro, sobre todo las compañías de teatro que se han acercado a mi dramaturgia, me han comentado mucho es que de pronto este teatro que se está haciendo en México es demasiado potente para nuestros países, o sea, y tiene que ver en mucho por la realidad que estamos viviendo en el país. O sea, creo que la potencia del teatro que hacemos en este momento para este tipo de público tiene que ver con la inseguridad, con la violencia, nuestra realidad. Uh-huh. Y finalmente esto impacta muchísimo en nuestras historias. Entonces, en otros países, el asunto, por ejemplo, de hablar sobre espantapájaros, por ejemplo, es casi, no, esto no se, o sea, tabú, porque esto no se puede decir así nada más, ¿no? Como si los niños no vieran eso. Exacto. En el mundo. Claro, en el mundo. O sea, tal cual. Como si no urgiera que lo vieran, pues. Claro. ¿No? Y sí hay cierta diferencia en ese sentido, porque incluso los públicos cambian también. Sí hay diferencia de interpretación también, por supuesto. Claro. Pero, por ejemplo, el teatro que se hace en Suecia, en los países nórdicos, es un teatro, ese es el teatro contemporáneo. O sea, es un teatro que indaga en las profundidades de las emociones humanas dentro del teatro para niños y jóvenes.
yo he visto cosas maravillosas dentro de este teatro, porque están muy interesados justamente en la cuestión emocional. Y a mí eso es lo que más me interesa. Sí, por eso tus obras sacuden. Y más, fíjate, es que yo creo que en nuestro caso, en el teatro que hacemos en México, más que hablar sobre una cuestión, hablar sobre las cuestiones de violencia y regodearnos en ello, eso es una cuestión. Uh-huh. La cuestión es lo que hay alrededor de esto. Por supuesto. A mí esto es lo que a mí más me interesa. Las preguntas que los niños y los jóvenes se hacen a partir de lo que estamos viviendo. Uh-huh. Maribel, ¿qué proyectos o planes hay en tu futuro inmediato? Pues escribir. Sí. ¿Hay algo que estés escribiendo en este momento? Acabo de comenzar un proyecto. Pues sí, nada más escribir. Nada más y nada menos. Sí. Oye, bueno, y justo en este asunto, a la luz de una audiencia que se desarrolla en la era digital, pues, ¿qué opinas de esta expansión del uso de la inteligencia artificial? Sí, yo creo que el riesgo no es que exista la tecnología, el riesgo no es que exista la inteligencia artificial, que tiene muchos elementos increíbles. El riesgo es que perdamos la conexión con lo humano. Bueno, pues hemos llegado al final de esta entrevista. Maribel, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en nuestro programa. Ha sido un placer. ¿Te gustaría cerrar con alguna frase, alguna reflexión esta conversación? Pues agradecer enormemente la invitación y es que estoy muy contenta a encontrar nuevamente a Alegría Martínez. Y por supuesto a ti también. Muchas gracias, Sergio. Igualmente. Y bueno, pues que vayan al teatro y que escriban teatro. Sí. Muchas gracias, Maribel. ¿Nos acompañas a escuchar nuestra sección de recomendaciones? Claro. Esta semana recomendamos Hoy les recomendamos ver la obra Ángeles en América, El milenio se aproxima, que es la primera parte de 2, escrita por el dramaturgo estadounidense Tony Kushner, con traducción de Enrique Arce Gómez y con dirección de Cristian Magaloni. La acción de esta obra tan premiada, que fue estrenada en 1991, está situada en Nueva York, en 1985, en plena crisis del VIH-Sida. Y sus personajes se encuentran en medio de grandes tensiones políticas, espirituales y afectivas. Esta puesta en escena ofrece funciones alternadas para que el público pueda ver sus dos partes. La primera se presenta los viernes a las 20 horas y los domingos a las 13 horas. Y la parte 2, titulada Perestroika, se puede ver los sábados a las 19 horas y los domingos a las 18 horas. La temporada se presenta en el Teatro Helénico, ubicado en Avenida Revolución 1500, Colonia Guadalupeín, Alcaldía Álvaro Obregón, y terminará el próximo 12 de julio. A través de una escritura que combina realismo, humor, crítica social y elementos fantásticos, su autor, Tony Kushner, construye una reflexión sobre la fragilidad humana y la capacidad de imaginar futuros posibles en tiempos de incertidumbre. El elenco está conformado por Enrique Arreola, Carolina Politi, Vicky Araico, Pablo Marín, Asira Abate, Aldo Guerra, Jesús Delgado y Lucio Jiménez Cacho. Este montaje de Kupfer Producciones, IM Producciones, Pablo Marín y Cristian Magaloni cuenta con Ana Adría en el diseño de escenografía, Marcela Betancourt en el diseño asociado de escenografía, María Vergara en el diseño de iluminación, Miguel Jiménez en el diseño sonoro y la composición musical,
Adriana Pérez Solís en el diseño de vestuario, Mauricio Rico en la coreografía y diseño de movimiento y Sheila Piedra en el diseño de video mapping. Tenemos 3 cortesías dobles para ver Ángeles en América, primera parte, El Milenio se aproxima, el viernes 10 de julio a las 20 horas. Para obtenerlas, llamen al 55 41 55 10 60. 55 41 55 10 60 o envíen mensaje al número de WhatsApp 55 12 33 29 15. Le recordamos a nuestra audiencia que posiblemente para la retransmisión de nuestro programa el día miércoles ya se hayan otorgado estas cortesías. Gracias. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Educación. O en las butacas de algún teatro. O arriba del escenario. Soy Alegría Martínez. Y yo, Sergio Bonilla. Hasta las próximas resonancias íntimas del teatro. Participamos en el equipo de producción Servicio Social, Melissa Bustos, Eric Palacios y Saúl Rodríguez. Ingenieros Fructuoso López y Luis Luna. Alma Lilia Martínez en la asistencia y musicalización. Guión y conducción de Alegría Martínez. Reportaje y conducción de Sergio Bonilla. En una producción y coordinación general de Laura Elena Padrón para Radio Educación.